Bienvenidos a otro episodio, esto es Copas Vacías. El tema que abordaremos hoy, la verdad, que nos incumbe a todos, porque vamos a hablar de las enfermedades más comunes gastrointestinales. Y es que, a ver, yo tengo una duda y ahorita nuestro especialista nos lo va a responder, y es las enfermedades como la gastritis, la colitis y todas estas que acaban en itis, que es muy comunes y más en los mexicanos, quizá por la comida tan rica, se derivan de los malos hábitos, son hereditarios, de nuestra comida. ¿De dónde viene? Y para eso tenemos de invitado al especialista José Haro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme. Pues contestando esa pregunta, pues sí, básicamente, ¿quién no ha tenido un dolor de panza, no? O sea, eso es algo que desde chiquitos lo vamos a tener hasta lo último, pues hasta de viejitos. Entonces, pues tú decías, ¿a qué se debe un dolor abdominal y toda la citis? Bueno, la citis, así lo que termina en itis, quiere decir inflamación. Entonces, ¿quién no ha tenido una inflamación del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso? Todo mundo. Y para resumir así como que este tema, prácticamente hay cientos de causas de una inflamación del estómago o de que nuestro estómago esté produciendo mucho más ácido del que normalmente se produce. Y así la resumimos en 4. Okay. La número 1 en orden de frecuencia es lo que tú acabas de decir. O sea, como mexicanos, ¿qué nos gusta? Comer. Claro. Que el tequilita, que la cervecita y la comida, taquitos, la comida grasosa, ¿no? Entonces, esa es una de las principales causas. Todo lo que entra, literalmente, se va a escuchar medio como de albur, pero es todo lo que entra por la boca, esa es la número 1 como causa. Y me refiero a eso, tanto comidas, bebidas, analgésicos o medicamentos de ese tipo, que van a afectar directamente mi estómago y van a hacer que se produzca mucho más ácido del que se debe producir. La número 2, hay una bacteria que a lo mejor han escuchado ya, que la estamos haciendo muy famosa, es Helicobacter pylori. Esta tiene toda la vida, sin embargo, antes no se estudiaba como se está haciendo ahora, y se ve que es el principal precursor de cáncer gástrico justo a nivel mundial. Entonces, también aumenta la producción de ácido en el estómago y ocasiona, pues, todas esas itis que hablamos hace ratito. Número 3, que esto también, antes no se platicaba mucho, pero es el aumento del estrés. Sí. Y fíjate que a partir de la pandemia para acá, que es como que se vio como la relación más directa, pues, que una persona que está sometida a un estrés, como el haber estado encerrado en la casa, los niños chiquitos, los adultos mayores, o quien tú me digas, ¿no? Que estuvo ya en casa o que estuviste con el estrés de que me voy a quedar sin trabajo, cualquier cosa que afectara ya a nivel mental, se ve que hay una sobreproducción de ácido, literalmente. Entre más estrés tengas, más ácido vas a producir. Entonces, ahora ya se sabe, y no es como que algo nuevo de la pandemia para acá, pero ya se está viendo una relación muy directa y tratable por 2 especialistas, que en este caso somos nosotros, y cuando se trata de que el paciente tiene una inflamación, ya sea de su estómago, intestino delgado, intestino grueso, por esta causa se manda también al especialista, que es el psiquiatra, para que te ayude a manejar el estrés. Wow. Ya no solamente es la parte médica, o sea, también ya lo hacen como en conjunto, la parte de un psicólogo, un terapeuta, para deslindar todos esos problemas que tenemos. Claro. Que la enfermedad número 1 actualmente, pues, es el estrés, que nos pueden desencadenar miles de enfermedades. Así es, muchísimas. ¿Y cuáles serían como los síntomas para que yo identificar que tengo un problema intestinal? Bueno, mira, básicamente para que nosotros... Te voy a explicar tal cual para que vayamos entendiendo un poquito qué hace cada parte de mi cuerpo, sobre todo del aparato digestivo, para que entonces lo normal, de ahí partamos a lo que no es tan normal y cómo poder identificarlo. Normalmente nuestro estómago es el que se encarga de recibir el alimento, lo revuelve como si fuera una licuadora y lo aguanta un poquito ahí para revolverse con los jugos gástricos, lo va desbaratando más el alimento para posteriormente ir pasando poco a poco al intestino delgado, donde el intestino delgado, gracias a varias enzimas, incluso el jugo gástrico y todo esto, va a absorber todos los nutrientes que tienen mis alimentos. Lo que tú te comiste, ahí se va a absorber. En ninguna otra parte de nuestro cuerpo se va a absorber otro nutriente más que en el intestino delgado. Entonces, posteriormente todo viaja en el intestino delgado como si fuera un atole verde, así tal cual. Imagínate un atole, píntalo de verde y así va todo adentro de tu intestino delgado, para posteriormente llegar, después de haber transcurrido 5 metros de intestino delgado, llega al intestino grueso, y el intestino grueso finalmente va a deshidratar ese atole verde
y va a formar la materia fecal. Ahí se va a absorber todo el líquido que viene generándose desde la saliva, jugos gástricos, bilis, enzimas pancreáticas, todo eso, y aparte lo que tú estás tomando, ahí se va a absorber. Okay. Entonces, partiendo de ahí, cuando nuestro estómago está funcionando mal, pues empieza a haber una hipersecreción gástrica o falta de secreción gástrica, una de las dos, generando una inflamación de todo el revestimiento del estómago, que se llama mucosa. Esto, al verse afectado, puede ocasionar desde una inflamación que típicamente vas, ahora sí, yéndonos ya más a los síntomas, tú vas a comerte algo y si tu estómago está con una hiperproducción de ácido, literalmente va a estar más caliente de lo que debe de estar. Fíjate, desde ahí, ¿cómo te lo voy a explicar? Okay. Va a estar tan caliente como si tú pusieras un sartén en el fuego, una olla en el fuego, y ya que esté bien caliente, le agregas un caldo o agua para calentarla, y lo primero que vas a ver es un cambio del estado de la materia, de líquido a gaseoso, ¿no? Entonces vas a generar mucho gas. Pues lo mismo sucede en nuestro estómago. Es el típico paciente que, doctor, estoy comiendo y ya me estoy sintiendo súper inflamado, súper hinchado. Se me hace que es la colitis. No, o sea, si luego pasa de que estás comiendo, es tu estómago. Desde ahí empezaste a generar mucho gas, se te va a distender tu abdomen, vas a empezar con eructos o gases, y esos gases tienen de dos maneras de salirse. Uno es por arriba en forma de eructos y otro es por abajo, ¿no? Una vez que se meten al intestino delgado, ya no hay vuelta atrás, o sea, tienen que transcurrir los 5 metros de intestino delgado, los 2 metros de colon para salir del cuerpo. Pero todo el ácido que se está produciendo en tu estómago también va a pasar al intestino delgado, donde te decía que se absorben todos los nutrientes de tu dieta, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas, ahí se va a absorber. Entonces, el paciente empieza a tener indigestión a ciertos alimentos cuando se encuentra inflamado el intestino delgado. ¿Qué quiere decir esto? Que es el típico paciente que te dice, oye doctor, fíjate que hace un mes yo podía comer muy bien grasas, leche, queso, y ahorita ya no puedo comer, como que ya tengo una intolerancia a la lactosa. No, tú tienes una inflamación del intestino delgado, porque ahí es donde se desdoblan esas cosas para absorberse de manera adecuada, y entonces cuando hay una inflamación empezamos a tener ciertas, que le dice el paciente, intolerancias, pero no, son indigestión a ese tipo de alimentos, porque en esa porción de intestino delgado que se iba a absorber la lactosa, por ejemplo, o sea, bueno, se iba a convertir en glucosa finalmente, o la grasa o las proteínas, no se absorbió, y entonces el paciente empieza con los ruiditos. Sí. Y córrele al baño, ¿no? Entonces, eso es cuando está el intestino delgado, pues, inflamado. Ahora, cuando el intestino grueso se inflama, ahí hay varias maneras de identificarlo. El paciente, lo primero que pasa es que empieza con cambios en los hábitos intestinales. ¿Qué me refiero con eso? Que pues antes hacías 2 veces el baño al día y ahora pues voy una vez cada 2, 3 días. Pero al principio lo ves como normal. Ustedes como mujeres, sorry, pero esta parte es mucho de las mujeres, se acostumbran a tener un estreñimiento crónico. Entonces cuando les digo en el consultorio, ¿y cuántas veces vas al baño? No, pues una vez cada 2, 3 días. Y les digo, y eso es para ti, porque primero me dicen normal. A ver, ¿para ti qué es normal? Sí. No, pues una vez, un día sí, claro, un día no, o una vez cada 3, 4 días. Le digo, no, lo normal, y te lo digo normal porque está descrito, es 2 veces que vayas al baño al día. Eso es al día, no cada 2, 3 días. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de las normalidades, lo primero que pasa con el paciente, o cómo identificar que tengo el colon inflamado, es porque va a haber mucho gas en las regiones, pues acá abajo, va a haber un dolor en la parte inferior derecha de tu abdomen, en la parte superior derecha de tu abdomen, en la parte izquierda de tu abdomen y en la parte inferior izquierda de tu abdomen. ¿Por qué? Porque el gas tiende a irse hacia arriba, entonces también tiene que pasar de un lado al otro. Sí. Entonces primero te duele acá y luego va a migrar al otro lado, y luego pues la popó va a ir empujando el gas hasta que llega acá y se va a distender y te va a doler. Entonces eso es lo primero que va a ver el paciente. Luego los cambios en las evacuaciones, estreñimiento. Si continúa esa inflamación, vas a empezar a alternar episodios de estreñimiento con diarrea. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahorita hago normal, mañana y pasado no voy, y luego el tercer día hago 2 evacuaciones líquidas, y luego otra vez el ciclo, ahí va. Entonces, como que no agarras tu ritmo. Si eso continúa, entonces se vuelve algo que es muy difícil de controlar, que es la diarrea crónica.
eso sí se pone en chino para poder tratar ese paciente. Pero básicamente ese es como puedes identificar y te partí de lo normal primero a lo que ya no es normal. Sí. Prácticamente todas las inflamaciones de nuestro aparato digestivo comienzan de lo que te comes. Oye, y a ver, nos estabas diciendo... Muchas dudas. Sí. Primero, yo también tengo una lista de dudas. Dices que las mujeres tendemos a ser más estreñidas que los hombres. Ajá. ¿Por qué? Bueno, aquí influyen muchas cosas. Primero que nada porque el cambio hormonal o el ciclado de ustedes en cuanto a las hormonas pues es muy distinto a la de un hombre. Ustedes están 15 días, están con unas hormonas acá arriba y luego otros, llega el día 15 y esa hormona que estaba acá arriba se baja al piso y la otra sube a donde estaba la otra. Entonces esos cambios hormonales hay mucha retención de líquido donde no debe de estar. Entonces, para empezar es eso, que a nivel hormonal el aparato digestivo se empieza a mover más lento de lo que debería de moverse. Número 2, una distribución de los líquidos de manera distinta a la de un hombre, porque esos cambios hormonales hacen que ustedes retengan líquido los últimos días del periodo, donde no debe de estar. O sea, por eso se hinchan un poquito y todo este asunto. Y entonces el líquido debe de estar en nuestras venas, arterias y donde lo necesita, que es en el aparato digestivo, porque eso es como un tobogán. Imagínate que tú vas a un balneario y te vas a aventar por un tobogán que se supone que tiene agua para que te resbales, pero resulta que no hay agua. Resbálate, va a ser prácticamente imposible. Acá también pasa más o menos lo mismo. Si no hay líquido, entonces empezamos a hacernos más lentos en el aparato digestivo. Y justo esa es la razón, pues. Y ahorita comentabas acerca de que es normal que vayas 2 veces al baño al día. Ajá. Pero ¿es normal para hombres y para mujeres? Eso es lo normal. De 2 o 3 veces al día. Para llegar a eso siempre te voy a decir, oye, a ver, ¿cuánto pesas? No, pues peso 60 kilos, ¿no? Ok, 60 multiplica, por cada kilo que tengas tienes que consumir aproximadamente entre 40 y 45 mililitros de agua natural al día. Ojo, agua natural, porque luego, no, es que me echo 2 litros de coca y no sé, y estos asuntos, ¿no? O agua de Jamaica, sabor de té, endulzadas. No, sobre todo ahí te va, o sea, justo a eso iba, a esas aguas frescas que, por ejemplo, la Jamaica, el tamarindo. La Jamaica es un diurético. Es que me tomo 1 litro de café, doctor, y otros 2 de agua natural. Pues el café es un diurético también. Entonces, te lo vas a estar tomando y vas a estar orinando más agua de la que está ingresando. Entonces, pues sí, esa agua natural, pues, o esa agua fresca, perdón, pues no tiene mucho sentido en tu cuerpo. O sea, estás tirando más agua de la que te estás quedando. Entonces las personas que, por ejemplo, dicen, yo no tomo agua natural porque, ay, no me gusta, yo tomo agua de piña, agua de Jamaica, Ajá. y ya me estoy tomando mi agua. Eso no está correcto. De repente vamos aquí a ver qué agua sí, qué agua no. O sea, agua fresca, por ejemplo. Agua frescas que contengan fibra, está perfecto, por ejemplo, la piña. Pero si tú aparte, que es muy dulce la piña, le pones más azúcar, pues también actúa como un diurético el azúcar. Entonces, pues vas a estar perdiendo mucho líquido. Si tú tomas agua fresca, natural, o sea, de que le pones la fruta y el agua y todo esto, está perfecto. Okay. Pero viendo qué tipo de agua. Jamaica, por ejemplo, está el tamarindo, que es un laxante además. Ciruela, pues también es un laxante. Entonces, esas cositas no le van a ir bien a tu aparato digestivo. Ojo, si tú no tienes un problema como el estreñimiento. Okay. Si son como los laxantes más naturales, ese tipo de frutas, ¿no? Por ejemplo, los jugos verdes, que hay tanto este mito de que tienes que desayunar un juguito verde en ayunas para que todo el día puedas estar haciendo el baño a gusto. Pero también, si le pones mucha naranja, pues no, porque es demasiada azúcar, tiene que ser a lo mejor de toronja. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que tomar, en qué medida? Fíjate que los jugos verdes, yo sí voy mucho en pro de ellos, pero siempre, y eso te lo digo porque en las redes sociales, ay, híjole, cómo atacan a veces la raza que les pongo, no sé, o sea, 10 alimentos que te van a hacer bien, y los que no hacen bien, bueno, y les subo los que no hacen bien, uy, pues ¿qué voy a comer? Entonces, digo, el jugo verde está bien, pero si tú ya tienes un problema diagnosticado como una de las itis que hablamos hace rato, una gastritis, una enteritis, una colitis,
a lo mejor no te va a ir tan bien porque estamos hablando de que se inflamó tu estómago, estás con mucha acidez y tú le metes más ácido. Es como meterle a tu estómago cuando tienes dolor ahí, ay, pues aviéntate una salsita de habanero y le pones al taco, al cabo no pasa nada. Pues sí te va a pasar, te va a ir peor. Pero en este caso el jugo verde, ¿qué es la acidez? ¿De dónde viene la acidez? Ahí te va, porque muchas personas le ponen, por ejemplo, naranja o toronja o le ponen la piña, o sea, todo eso son como frutas muy ácidas, pues. Es por ejemplo, no sé si sabían, pero el jitomate, el tomate, la cebolla y el ajo son sumamente irritantes. Sí. O sea, no enchilan. Porque todo el mundo, al menos en México, dice, es que yo no como irritantes, doctor. No, o sea, como el chile. irritante es el chile para Sí. casi todo el mundo, ¿no? Sí. A ver, ¿y comes jitomate? Sí. ¿Cebolla? Sí. ¿Tomate? Sí. Y no sé cómo, pero es que en diferentes partes de la República el tomate es el verde y el jitomate es el rojo. Sí, pero claro. bueno, o sea, el verde y el rojo son muy irritantes. La cebolla, el ajo, los condimentos. Entonces, todo eso actúa acá adentro haciendo igualito que si estuvieras comiendo un chile. Entonces, un cítrico, si tú tienes, y eso te lo digo porque eso, y ahí en las redes sociales lo veo bastante, que mucha gente le recomienda a otros que están preguntando ahí, oye, ¿y qué hiciste para curarte la gastritis? Ah, mira, un jugo de limón por las mañanas, con 2, 3 clavos y no sé qué. O también esos famosos tés adelgazantes que, no sé, llevo 2 días extrañida que no pude ir al baño y te tomas un té, ¿eso qué? Ahí fíjate que yo no te recomiendo ese tipo de productos. Una, porque no sabemos qué tiene. Entonces, si tú me dices, tal planta la conoces, pues la verdad que no. Nosotros como médicos de plantas, sí hay muchas que en medicina se utilizan, y hay muchos remedios caseros que de la abuelita, ¿no? Que obviamente cuando los ves acá en medicina dices, bueno, sí tiene lógica porque tal medicamento contiene eso, ¿sí sabes? Pero en cuanto a los test de dudosa procedencia, que sí funcionan, o sea, te lo tomas y te laxa, o sea, porque he visto muchas veces que sí sucede eso con familiares y todo esto, pero ¿qué contiene? ¿Quién sabe? O sea, como puede traer un medicamento como tal, o puede traer una planta de verdad y te pueden causar también alergias, ¿no? Estaba te leyendo pueden traer alergias. pero ¿alergia a qué? O sea, ¿cómo te la voy a tratar si no sé ni siquiera qué te metiste? No es que me lo haya tomado, pero sí me llegó a dar alergia. No, sí, Dije, no. me lo vuelvo a tomar. Es que sí pasa mucho que, por ejemplo, más como tú dices, porque está más al alcance de las mujeres porque somos más estreñidas. Entonces buscas una opción rápida y fácil y quizá puede ser desde remedios caseros, desde la ciruela, la papaya, etcétera, hasta irte a la farmacia y hacerte de ya un consumo constante de alguna fibra o laxante. ¿Qué tanto daño nos puede llegar a hacer esto? Bueno, depende. Por ejemplo, te decía hace rato que necesitamos al menos 40, 45 mililitros por kilogramo de peso de agua natural. ¿Qué quiere decir? 60 kilos por 4, te tocarían 2.4 litros de agua natural. Ese es tu requerimiento basal. Lo mínimo que tienes que tomar de agua al día para que más o menos tu cuerpo funcione correctamente es esa cantidad si pesas 60 kilos. Okay. Pero aparte debemos de consumir aproximadamente entre 16 y 20 gramos de fibra al día. Muchos alimentos que comes, que todo el mundo comemos, contienen fibra, o sea, incluido la carne y todo este asunto. Entonces, ya va incluido gran parte de la fibra que debemos de consumir en los alimentos comunes. Ahora, esas fibras que venden en la farmacia, como de esos polvitos, ¿no? Que te los preparas en la noche, un vaso de agua y vámonos. Eso es una fibra, o sea, eso está bien recomendado. Pero lo que no te recomiendo es un laxante, como hay un montón de laxantes. Esto sí lo que van a ir haciendo con el tiempo, te decía yo que el cuerpo necesita, el intestino necesita meter agua dentro del intestino para que puedas evacuar, para que la materia fecal avance. Entonces, cuando tú te tomas un laxante, esos laxantes por lo general son osmóticos. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer que entre agua de tu circulación hacia el intestino, llenándolo de agua y te van a laxar, te van a purgar literalmente. Entonces eso se hace un círculo vicioso. A lo mejor ustedes han escuchado esto, pero es muy típico que el paciente diga, ay doctor, es que esa medicina antes me la daban y me empecé a tomar una y muy buena, ay, una chulada esta medicina, pero luego le tuve que aumentar la dosis a 2 y luego le aumenté a 3 y luego ya no me hizo. Es que como que lo hicieron malo, ya después ya no funcionó. No, lo hicieron igual de bueno que el inicio. El problema es de que, y no es que tu cuerpo se acostumbre, ojo, sino que tú vas haciéndole un daño a las microvellosidades del intestino y entonces al rato
se deja, o sea, el intestino grueso se hace todavía más lento para evacuar si tú dependes de algún laxante para hacerlo. Porque aparte te estás deshidratando de donde debe de haber líquido, lo estás metiendo a un sitio donde también debe de haber líquido, pero simplemente por no tomar agua natural. Entonces siempre la base de ese problema es ingiere suficiente agua. Okay. También puede influir como el que comas a deshoras. Por ejemplo, si yo desayuno a las 10 de la mañana y de repente se me pasa a comer a mi hora, que no sé, que son 3, 4 de la tarde, después ya en el día hago 2 comidas al día y ya no tengo como esas colaciones, eso también puede influir en que no vaya bien al baño, en que tenga ciertos problemas gastrointestinales. Mira, actualmente a lo mejor lo han escuchado que hay mucho el ayuno intermitente, ¿no? Sí. Y eso está muy en auge y todo esto. Eso tiene muchísimos años estando, o sea, te hablo toda la vida, o sea, que hay gente que lo sigue como un estilo de vida. Y yo voy muy en pro de eso. O sea, si tú quieres adelgazar de aquí al próximo mes, para que te quede el vestido, no sé, pues la verdad, no te va, o sea, pon tú que sí te vaya a funcionar, pero no es lo mejor porque te vas a dañar varios órganos. Entonces, hacer unos ayunos intermitentes, pero bien llevados, para mí está perfecto. Y siendo constante, no como que lo voy a seguir 2, 3 semanitas y luego vuelvo a mi estilo de vida previo y luego déjame regresar otra vez. Lo primero que se va a dañar es la vesícula, el estómago. ¿Por qué? Porque al haber una acidez normal del estómago, pero el estómago estar acostumbrado a recibir al menos 3 alimentos al día, cada 6 horas más o menos entre ellos, y todos los alimentos se supone que tienen que ser con un pH neutro o alcalino, llegan al estómago y aumentan el pH del estómago, entonces haciendo lo que se esté tocando menos tiempo la pared del estómago con el ácido que ahí mismo se produce. Entonces, si tú te avientas un periodo de 16 horas de ayuno, pues ese ácido que se produce ahí, pues va a estar en constante contacto con las paredes del estómago, y el estómago es el único órgano capaz de soportar tanto ácido, de producirlo y soportarlo. Pero si tú lo haces de manera constante, sí, esos pacientes que tienen ayunos prolongados y ayunos intermitentes ya como estilo de vida, sí llegan a tener inflamación del estómago por esa razón. Sobre todo que cuando rompen ayuno lo rompen con un irritante y bueno, como lo único que puedes tomar es agua natural, té y café en ayuno, estando en ayuno, pues avientan sus tacitas de café sin azúcar, eso sí, pero pues el café es muy irritante para el estómago. Entonces, esos pacientes luego tienden a tener una inflamación del estómago bien importante. Entonces, si eso te sucede y lo haces así como de repente se te olvidó, no pudiste, no pasa nada. Pero si es común que lo hagas, tarde que temprano vas a tener esa consecuencia, pues. Para las personas que entonces padecemos de gastritis, ¿crees que no es recomendable consumir café, o sea, al menos todos los días o en ayunas? Bueno, ahí te va. Si tú ya tienes el diagnóstico de una gastritis o de plano tienes los síntomas que hablamos hace ratito y esto, sí, al menos debes de ser tratada, porque hay que primero al menos a mí me gusta siempre tener el diagnóstico. O sea, ¿por qué te dio gastritis? No te da por la nada, o sea, te puede dar, ya te le dije hace rato, porque comes mucho irritante, por la bacteria que te comentaba, el Helicobacter pylori, porque tienes mucho estrés o finalmente tienes un tumor ahí en el estómago que está produciendo mucho ácido. Esta es de la más rara, pero bueno, entra como de las 4 ¿Puede ser principales. hereditario? Una gastritis como tal, no. Es por una causa. Okay. Lo que sí es hereditario, que también tiene que ver con el tubo digestivo, por ejemplo, son las hernias de hiato. A lo mejor alguna vez, tengo la hernia yatal y tengo reflujo. Eso sí tiene mucho factor de herencia. Esa parte sí, y que es bien común, o sea, tener el reflujo, las agruras, la acidez y todo esto, y la mamá lo tuvo, los hijos lo tienen y los nietos también, o sea, eso es bien común. Entonces, si yo te dijera si tengo colitis, gastritis, cualquier enfermedad gastrointestinal, y te dijera qué alimentos tengo que sacar de mi vida diaria, qué alimentos me dirías, ¿sabes qué? Esto de ley lo tienes que sacar. Ok, los 5 alimentos que debes de evitar si tú tienes alguna enfermedad gastrointestinal aguda o crónica, lo primero es el chile, el jitomate, el tomate, la cebolla, el café. Si te gusta echarte tus vinitos, pues los tienes que dejar a un lado de mientras que te curas. También el tabaco, pues más o menos es lo que tendrías que evitar. ¿Y qué es lo que sí tienes que consumir para que puedas estar yendo constantemente al baño y que no tengas como esas inflamaciones continuas? Primero que nada, suficiente agua natural, como te platicaba hace rato, y lo normal es entre 2.5 y 3.5 litros de agua.
al menos 20 gramos de fibra al día. ¿Qué alimentos contiene más fibra de los que conocemos, o sea, los que hay aquí en México? La manzana. La manzana tiene entre 4 y 5 gramos de fibra cada manzana. Entonces me vas a decir, oye, pero ni modo de comerme 5 manzanas al día. Bueno, te las puedes comer, pero hay pacientes diabéticos, a lo que voy, que no se pueden comer 5 frutas en un día. Entonces hay otros alimentos que pueden consumir. Por ejemplo, la manzana, la pera, el apio, todas las verduras verdes, pero ojo, si tu problema es distensión abdominal, o sea, que te inflas, entonces las verduras verdes no las consumas, porque te van a inflamar más. Entonces dices, es que como pura ensalada. Sí, pero lo verde te distiende más. Sí, claro. Y hay un hack, por último, que quiero saber, ¿tú qué opinas sobre eso? Yo soy una persona que padece mucho de gastritis, agruras, demás. Entonces, lo que yo he encontrado como un poco confortable es que si duermo del lado izquierdo, las agruras desaparecen por completo. ¿Tiene algún sentido? Sí, porque si vemos el estómago, la curvatura mayor está hacia el lado izquierdo. Entonces, si yo me acuesto sobre ese lado, el líquido que todavía queda ahí, o sea, el ácido, se supone que no te debes ir a acostar hasta que pasen 2 horas de que cenaste, ¿no? Y ya cuando te fuiste, se supone que en esas 2 horas tu estómago se va a vaciar hacia el intestino delgado. Entonces se va a quedar en el estómago solamente el ácido que ahí mismo se produce. Y es en realidad cuando ya se vació, ya se usó el estómago en ese momento, ya no es tanto en la noche. Entonces si tú te acuestas sobre tu costado izquierdo, ese ácido se va a quedar en la curvatura mayor, entonces se va a quedar como en una alberquita. Si tú te ladeas hacia el lado derecho, esa alberquita no está, entonces está en contacto directo con el esófago y va para arriba. Y fíjate que lo bueno es que tú lo sientes, a lo mejor en la agrura o la acidez, pero hay pacientes que no tienen el síntoma y entonces ellos tienen una inflamación de su garganta, garraspeo en la mañana, la flemita, como si me voy a enfermar, ¿sí sabes? Sí. Entonces eso es muy típico del paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágica asintomática. Wow. Entonces es mejor tener el síntoma, que me avise mi cuerpo que algo anda mal, que no tenerlo. Pero sí, eso tiene totalmente un acierto ahí en que sí te debes acostar del lado izquierdo. En pocas palabras, mejor acuda a su médico. Mejor. Exactamente. Tiene tratamiento, ¿eh? Oye, aparte porque en cada persona pues es distinto el tratamiento, o sea, influye la edad, que tengas el sexo, si eres mujer o hombre, pues también es muy diferente, tu estilo de vida. Claro. Entonces, muchos pacientes piensan que voy con el cirujano y me voy a operar. No, espérate, o sea, fíjate, de 10 pacientes operamos a 1, o sea, de 100 operamos a 10, pon tú. Entonces el 90% de las enfermedades son tratables con medicamentos y con un poquito de cambio en el estilo de vida. Y obviamente si te vamos a operar tenemos que tener una base científica que nos diga que requieres esa cirugía, si no, pues no te metas. ¿Son curables las enfermedades? Por lo general, ¿Una gastritis, una colitis? sí, por lo general sí. Simplemente sacando, me imagino, ciertos alimentos de tu vida diaria, ¿no? También. Sí, modificando tu estilo de vida, echándole un poquito de más alimentos saludables, dependiendo cuáles son saludables y cuáles no, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero sí, haciendo un poquito de cambio en el estilo de vida, consumiendo más líquidos y a lo mejor una terapia con tratamiento para quitar la fase aguda de la inflamación de algún órgano, sí se pueden curar casi todas las enfermedades. Y el estrés, que no se les olvide, que es de El los estrés. principales. La enfermedad del siglo. Sí. ¿Sí? Pues muchas gracias, doctor. Nos quedamos gracias a con ustedes. mucha hambre, pero de conocimiento. A la otra nos traemos una botana. Sana. Sin Sana. irritantes. Sin irritantes. Muchas gracias, doctor. Pues Gracias a esperamos ustedes. tenerlo de nuevo, ¿no? Claro que sí. Vale, Nos muchas vemos, gracias. gracias. Hasta luego. Esto es. Copas vacías. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.